Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy, confiando y pidiéndole al Señor que este programa le sea de inspiración, que este programa le bendiga y le edifique. Gracias a todos los que continuamente se unen a esta transmisión y prestan atención a lo que estamos compartiendo. Sepa que sus peticiones y sus cartas no las tomamos de forma superficial, sino que le damos importancia. Cada una de sus cartas las estamos leyendo. Cada una de sus peticiones las estamos presentando delante de Dios. Y estamos recibiendo testimonios, gente que nos hace saber que el Señor les responde, que el Señor les contesta, que el Señor les ayuda. Así es que si usted quiere comunicarse con nosotros, sepa que el número, como de costumbre, es el 305-228-9697. Ese es nuestro número y puede llamar ahora mismo. Hay hermanos y hermanas listos y listas para atender su llamada telefónica. Ellos están atentos a cada llamada y la toman responsablemente. Lo anotan y ese papelito, esa nota pasa a mi escritorio para yo poder orar por cada uno de ustedes. Tenemos otros hermanos y hermanas que también están unidos al grupo de intercesión y claman al Señor, oran a Dios para que el Señor responda a sus preguntas. Así es que llame ahora, 305-228-9697. Salvador de generaciones. Ese es el tema de nuestro mensaje en el día de hoy. Así es que preste atención a esta palabra y crea que el Señor Jesucristo le va a hablar. La primera parte la vamos a recibir hoy, mañana vamos a continuar con este sermón. Pero vamos al púlpito y escuchemos la primera parte del sermón, Salvador de generaciones. Metió las manos en mi pecho y lo abrió, buscando mi corazón. Y lo que encontró fue una piedra negra. El pecado lo había endurecido y estaba amarrado, dijo, con un alambre de púas. Y Dios lo sacó y lo besó. Y cuando lo devolvió, palpitaba por primera vez. Yo podía amar. Y miré a ese hombre y sentí amor y me asusté, porque yo no sabía qué era eso. Él había nacido de nuevo. Es interesante porque durante los otros sermones la gente había aplaudido y había dicho gloria a Dios. Y yo no sabía lo que estaba pasando, porque cuando ese muchacho comenzó a hablar, yo caí tirado al suelo de rodillas, con la cara pegada al suelo, llorando, y no podía contenerme. Así fue. Era un testimonio real. Era un testimonio vivo. Es verdad que había nacido de nuevo. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché a David Wilkerson predicar. Fue en un estadio. En esos años era común que los predicadores
fuésemos y apoyáramos a otro predicador. Ya no se practica tanto. Estábamos ahí un grupo de evangelistas y nos habíamos sentado en la primera fila. Y Wilkerson tomó el micrófono. Sin saludos disparó una pregunta inesperada para mí. ¿Cuál es el lugar más peligroso para sus hijos? Hizo una pausa, segundos que parecían horas. No dijo nada, miraba la multitud, eran miles de personas. A mí me parecía que teníamos una pantalla en la frente y que se nos veía la respuesta. ¿Cuál es el lugar más peligroso para sus hijos? Y después de la pausa dijo, se equivoca. Usted está equivocado. El lugar más peligroso para sus hijos no es la calle. No es la esquinita esa donde se juntan los muchachos del barrio para hablar basura, consumir droga, emborracharse. No es ese. Usted lo cuida de ese, pero ese no es el lugar más peligroso. El lugar más peligroso para su hijo no es la escuela, no es el colegio y no es la universidad tampoco. El lugar más peligroso para un niño es la casa, el hogar. Nuestros hijos se salvan o se pierden en casa. Allí conocen a Dios o no lo conocen. Allí se forman o se deforman. Allí se malforma el carácter o se fabrica carácter. O nos ocupamos y convertimos el hogar en un taller de carácter, en un taller de vida, o entre peleas, insultos, discusiones, divorcios, malformamos el carácter de nuestros hijos. Y luego a palos queremos enderezarlos. Es en el hogar nuestro donde ellos escuchan las mentiras y aprenden a mentir. Es en el hogar nuestro donde ellos escuchan los chismes y aprenden a chismear. Las quejas y aprenden a quejarse. Los ataques, los comentarios y aprenden a hacerlo. Porque cuando nuestros hijos salen a la calle, ellos llevan un escudo. Nuestros hijos saben que lo que está sucediendo en aquel rincón es pecado. Ellos saben y pueden protegerse de aquel que les habla y decir, eso no sirve, eso es basura. Si lo aceptan es porque les da la gana. Pero con quien los hijos no tienen defensa, no tienen escudo, no tienen protección, es con los padres. Porque en alguna etapa de nuestras vidas, papá y mamá es como Dios. Si son dioses, todo lo que dice papá es verdad. Papá es el hombre más elegante, inteligente del mundo. Y mamá es la más preciosa de todas las mujeres. ¿Usted tuvo una mamá así de preciosa? Yo sí. ¿Sí? La más linda del mundo entero es ella. Claro, después uno descubre el mundo. Pero en determinado momento, todo lo que dice esa mujer, todo lo que dice ese hombre, es verdad. Y lo aceptamos. Y así son las cosas. De tal manera que cuando en el auto el niño escucha la crítica del diácono aquel, del hermano, del que dio la clase, del que leyó, del que habló, del que cantó, del que toca, no sé qué instrumento. Cuando oye el comentario, el niño piensa que eso es verdad. Su hijo cree que todo lo que usted dice de mí es cierto. Niños, miren acá, no les crean. Ellos creen que todo es verdad y se lo tragan. Y eventualmente entonces
se manifiesta esa crisis, se manifiesta esa condición. Y nosotros ahora queremos que se sanen. Pero los hemos malformado. Descubrir que el hogar es un taller del carácter es uno de los más importantes descubrimientos que podemos tener como cristianos y como padres. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo número 7. Por la fe Noé, ¿lo hizo por qué? Diga, por la fe. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa. Un arca para la salvación de su familia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según Dios. Poderoso. Hay algunas cosas acerca de ese versículo que yo quisiera enfatizar. En primer lugar, yo quiero enfatizar en el día de hoy que la educación de nuestros hijos es un proyecto de fe. Yo pretendo lograr un amén mejor que ese. Uno de los puntos que quiero enfatizar, subrayar en este día, es que de la misma manera que necesitamos ejercer fe para fundar una iglesia, que necesitamos ejercer fe para realizar una cruzada evangelística, que se requiere fe para el desarrollo de un ministerio, se requiere fe para el más importante proyecto en este mundo que se llama familia. Sin fe es imposible desarrollar familia. Sin fe es imposible desarrollar una cosa que se llama matrimonio. Sí, fallan nuestros matrimonios por falta de fe. Fallamos en la educación y formación de nuestros hijos por falta de fe. Se requiere fe para formar niños. Se requiere fe para que el matrimonio perdure. Se requiere fe para crecer en la relación. Por favor, diga amén. La otra cosa que es necesario enfatizar en el día de hoy es que Noé no construye un arca para salvar los animales. El propósito no fue la salvación de la fauna. El propósito fue la salvación de su familia. Pero volviendo al capítulo 6 de Génesis, es necesario mirar que el versículo 9 dice que este muchacho era justo y era perfecto en medio de esas generaciones a las cuales en el próximo versículo llama corruptas y llama violentas. Y violentas como no hemos visto nosotros, sociedad violenta. Porque esta gente era más violenta que los de Sodoma y Gomorra. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios decidió destruir varias ciudades. 6, 7, 8 ciudades. Una región de ciudades corruptas. El resto del mundo se salvó en el tiempo de Noé. Dios decidió acabar con todos los seres humanos. Acabar la humanidad. Son todos corruptos, son todos violentos. ¿Se imagina en qué clase de ambiente se crió Noé? ¿Puede usted imaginar de qué hablaban los muchachos del barrio cuando Noé salía a jugar baloncesto? ¿Usted se imagina el vocabulario de los muchachos? ¿Usted se imagina cómo era ir a trabajar
en los tiempos de Noé. Y nosotros nos quejamos de nuestro trabajo. Gente me pide la oración: pastor, ore para que Dios me dé un mejor trabajo. Usted no sabe el ambiente de mi trabajo. Mi jefe no sé qué. Tengo unos compañeros de trabajo, unas compañeras, son una cosa terrible. Corrupción, malas palabras, insinuaciones, infidelidad. Oh, usted no tiene una idea, yo no. Pero créame que estoy convencido de que Noé sabría, si estuviera aquí con nosotros, de qué usted está hablando. Él escuchó cosas peores que las que usted escuchó. Él participó, vio, tocó, lo rodeó. Un ambiente peor, aleluya. Pero eso no fue la excusa para que Noé fuera igual que los demás. Este muchacho nadó contra la corriente. Su generación no lo pudo cambiar. Su generación no lo pudo afectar. Sus vecinos, sus compañeros no lo pudieron. Él decidió ser diferente. Yo creo que una de las cosas más difíciles por las cuales debieron haber atravesado los hijos de Noé tenía que ser la conversación con los amiguitos. ¿Y por qué tu papá está construyendo un barco en este monte? Ese viejo tuyo está loco, aquí no hay mar. ¿Y qué va a hacer tu papá con ese barco? Se lo va a echar al hombro para llevarlo al mar. Sería terrible pasar años junto a un padre que está construyendo un barco porque habrá un diluvio. ¿Sí? Esto es como predicar la segunda venida de Cristo. Y la gente dice: ajá, yo llevo toda la vida escuchando eso de que Cristo viene y no ha venido. ¿Sí? Y se burlan de uno. Bueno, si usted no lo predica, no se burlan de usted. Ahora, ser el hijo de un predicador de la segunda venida de Cristo resulta difícil. No es cierto. Tenía que ser incómodo para los hijos de Noé. Tiene que ser incómodo para los hijos de un ministro que los demás niños los inviten a ir a lugares y ellos tener que decir una y otra vez: mi papá no me deja. Oye, vamos a... mi papá no me deja. ¿Por qué no vamos a hacer tal cosa? Mi papá no... Si mi papá se entera. En algún momento los hijos de un pastor tienen que preguntarse: ¿y los hijos de un cristiano? ¿Por qué nosotros no podemos ser normales? Porque este mundo, esta generación decidió que la norma es que se pueda ser gay, que pueda tener sexo con mi novia o novio, que mamá me dé condones todas las mañanas para ir al colegio. Y esto es ser normal. Pero papá, ¿por qué no podemos ser normales? Porque este planeta, este mundo y esta generación decidió que el pecado es la norma. Y aunque el mundo decida que el pecado es la norma y la cosa absurda y ridícula parezca ser la santidad, Dios aprecia la santidad. Y nuestra respuesta tiene que ser a Dios. Y no al ambiente, ¿sí? Y no a lo que la gente quiere creer que es normal y que es bueno. La palabra de Dios es verdad absoluta. Los que aman al Señor lo alaban. La palabra de Dios es verdad absoluta. Y lo que dice Dios ha de ser la norma en nuestros corazones. Yo puedo entender que la gente diga cosas como: yo no he visto a Dios, ¿cómo voy a creer en Él? ¿Sí?
A mí Dios no me ha hablado, ¿por qué voy a creer en Él? Yo no lo he visto, no lo he tocado, a mí no me ha hecho nada, ¿cómo voy a creer en Él? Mire, toda experiencia de fe contiene un elemento de duda. Yo sé que no pudo decir amén, pero por dentro dijo, es verdad. Y yo quiero repetir esto, toda experiencia de fe contiene un elemento de duda. Siempre. No es verdad. Pregúntele a Abraham, el padre de la fe. Vas a tener un hijo. Sara, y vas a concebir. Parece que Dios no se dio cuenta de qué edad yo tengo. No tengo menstruación ya. Estoy viejita. El viejito dijo, ¿quién? ¿Yo? 90 años y pico. Toda experiencia de fe tiene un elemento de duda. En algún momento, cuando estamos orando por el enfermo, dudas asaltan. En algún momento, en medio de un gran proyecto de fe, las dudas asaltan. No se trata de que no dude, se trata de batallar contra la duda. Y creyó en fe, dice Romanos 4, en esperanza contra esperanza. Eso supone la batalla de la fe. Eso supone una guerra de fe. Que de un lado Dios dice lo voy a hacer y del otro lado las circunstancias dicen imposible. Y uno mira para allá y mira para acá. Y uno tiene que tomar una decisión. Mire, el campo de batalla se llama mente. De un lado los argumentos divinos y del otro lado los argumentos de la carne. Pero ese campo de batalla que se llama mente es mío. Es mi mente, es mi territorio. El campo de batalla me pertenece a mí. Yo decido quién gana. Lo voy a repetir, yo decido quién gana. O me voy a favor del diablo y le digo, es verdad, yo no creo en nada de esto. O me voy a favor de Dios y digo, no importa cuántos argumentos el diablo traiga, yo le creo a Dios. ¿Sabe cuántas veces yo he sido confrontado en algún lugar donde alguien me ha dicho, y si cuando te mueres descubres que Jesús no era Dios? Y yo respondo, pues habré imitado al más maravilloso de todos los hombres. Así que no me pesará haber seguido los pasos de la persona más admirable que alguna vez se paró en esta tierra. Mi único problema con esa pregunta es que si Jesucristo no es lo que Él dijo que era, no pudo haber hecho lo que hizo. Porque si Jesucristo, en lugar de ser Dios, era un charlatán, todavía yo no conozco charlatanes que sanen leprosos, ni charlatanes que resuciten muertos, ni charlatanes que prediquen tan lindo y que vivan una vida transparente. Ve, los Mahoma tienen mujeres hasta de 7 años, esposas de 7 años tenía el sinvergüenza ese. Sí, los Sonyon Moon se casan y se divorcian y tienen más hijas. Esos son los dioses de este mundo. Jesucristo no era así. La vida limpia, pura de Jesucristo me inspira. Quiero vivir como Él. Diga amén. Diga amén. No utilizó la religión para enriquecerse, no utilizó
su mensaje para manipular, sino para bendecir. Tenemos razones para servirle a Jesucristo. Tenemos razones para adorarle. Tenemos razones para ser cristianos. Tenemos razones para seguir tras Él. Noé es un testimonio maravilloso de que podemos vivir en integridad. Podemos. Pero uno tiene que preguntarse, si es verdad que la fe viene por el oír, ¿dónde escuchó fe Noé? Porque no había estación de radio, no teníamos podcast todavía. No había dónde escuchar un mensajito. No había célula en la casa del vecino. No había un templito más abajo en la cuadra. Los pastores no visitaban a Noé. No había ambiente religioso. Era ambiente de violencia. ¿De dónde le vino la fe a Noé? El capítulo anterior, el capítulo 5, resuelve ese problema. Capítulo 5 de Génesis, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ok. Ese Enoc que menciona el versículo 21, ¿lo recuerdan? ¿Qué recuerdan de Enoc? Todos recordamos eso. Todos. Pensamos en Enoc y pensamos en el que fue traspuesto, fue llevado por Dios para no ver muerte. El capítulo más importante de esta película llamada Enoc es el rapto, el arrebatamiento de Enoc. Me gusta ese capítulo. Yo también lo predico. Pero vamos a leer. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc era el bisabuelo de Noé. ¿Qué les parece? Enoc era el bisabuelo, era el papá del papá del papá de Noé. ¿Sí? Así que era el papá del abuelo de Noé, el papá de su abuelo. Era el bisabuelo. Dice, y caminó Enoc con Dios. Lo de que Dios lo levantó fue el premio que Dios le dio. La importancia de la vida de Enoc es que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Dígalo, cierra sus ojos y diga, yo quiero caminar con Dios. Yo creo que todos lo debemos decir con fuerza. Diga, yo quiero caminar con Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea que con Matusalén no acabó la historia. Siguió caminando con Dios. 300 años. Y durante esos años, esos 300 años, engendró hijos e hijas. Tiempo para engendrar muchos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Okay. Así es que lo que la Biblia presenta es que en medio de la sociedad ya violenta, un hombre llamado Enoc que fue fiel a Dios. Amén. Que fue íntegro, que vivió en rectitud. ¿Dónde está, a mi juicio, la gran enseñanza de la vida de Enoc? Que el versículo no dice, se escondió Enoc con Dios. El versículo no dice, se encerró Enoc con Dios.
Es que la gente piensa que los santos son personas que viven escondidos en una cueva. Que los santos, que los rectos, que los íntegros. ¿Usted me está oyendo? Son anacoretas que viven en la montaña, en un monasterio escondido, ¿sí?, para no contaminarse. La gente piensa que para ser santo hay que vivir en culto todo el día. Sería bueno vivir en el templo. Ah, pastor, es que usted no ha ido a mi trabajo. Usted no sabe lo que pasa en esa oficina. Les roban a uno los clientes, hablan mal de uno por la espalda, dicen chisme, son infieles a los maridos, son infieles a las esposas, hacen chistes sucios y cochinos, maltratan a uno. Es terrible, pastor. Usted no sabe, tal vez yo no sé, pero yo le aseguro que este Enoc sí sabía y que este Noé sí sabía, porque este pasaje no dice que Enoc estaba escondido en una montaña, allí no dice que estaba escondido en una caverna, allí no dice que construyó un convento, allí dice que tenía esposa. Sorpresa, se puede ser santo y casado al mismo tiempo. ¿Qué tal? No, tiene que ser sin casarse, con un hábito de pie a cabeza. Esos cuadros de santos lucen como muertos, sin expresión. Da la impresión de que no hubo santo alegre. ¿No es cierto? Una cosa espantosa. Ese no es el cuadro bíblico. De ninguno de esos con hábitos se dice que lo llevó Dios para no ver muerte, que lo levantó Dios. Lo dice aquí de Enoc, y más adelante lo va a decir del profeta Elías. En ambos casos, gente que no estaba escondida en una cueva, gente que no se encerró en un convento, gente que no se metió en un cuartucho para no ver las cosas tentadoras del mundo. No, este Enoc era santo, casado, saliendo a trabajar todos los días, teniendo que traer el sustento de su familia, educando a sus hijos, criándolos, ¿sí?, atendiendo los problemas del diario vivir, viendo las personas que subían y bajaban, las tentaciones, oyendo historias e invitaciones a cosas, pero en medio de eso, él decidió caminar con Dios. Caminó con Dios. Si existió un hombre llamado Enoc, entonces usted y yo podemos caminar con Dios en este siglo. Si pudo Enoc y pudo Noé, nosotros también podemos. Y Cristo no había muerto todavía. Y nosotros tenemos la ventaja de que ya Jesús dio su vida por nosotros. No había ocurrido Pentecostés. El Espíritu Santo no había sido derramado. Los cuerpos de estos hombres no eran el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Dios nos ha enviado un abogado para que esté con nosotros, para que nos acompañe, para que nos ayude. Tenemos un recurso extraordinario, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria, alguien que le dé gloria a Dios. De regreso con ustedes ahora en tiempo de oración. ¿Qué mensaje hemos escuchado? ¿Qué versículos tan extraordinarios y qué principios poderosos para guiar nuestras vidas? Importante que de alguna forma o manera entendamos todos que no basta con que nuestros hijos conozcan algunos versículos bíblicos. Tampoco basta con que nuestros hijos vayan a la iglesia de vez en cuando. Es necesario que conozcan al Señor. Y el camino más recto
para que nuestros hijos conozcan a Jesús y lo experimenten, somos los padres y madres. Ellos van a conocer a Dios a través nuestro. Usted, para sus hijos, es algo así como la imagen del Dios invisible. Cuando ellos piensan en Dios, cuando ellos piensan en algo santo y en algo puro, regularmente están pensando en sus padres. Están pensando en usted. Buena razón para querer dar buen testimonio, buena razón para querer ser un reflejo de Jesucristo. Llame ahora si no ha llamado. El número es el 305-228-9697. Quiero orar con usted por su petición, por su necesidad. 305-228-9697. Padre Celestial, gracias por lo que haces en medio nuestro. Gracias por tu manifestación, gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu bendición enorme, por tu bendición gigantesca en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra que fluye de manera transparente, de manera gloriosa. Y gracias, Señor, porque hay respuesta a esta oración. Gente que llama, gente que se comunica y gente que ha creído, Señor, que tú vas a responder. Por eso ahora te pedimos que tu poder se manifieste a favor de ellos, que tu gracia los alcance, que tu poder sanador, libertador, que la paz tuya inunde los corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, gente, por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Mañana estoy aquí nuevamente en un programa como este para que el mundo crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.